Hola, hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bueno, pues no soy Norma, sí. Mi nombre es Miguel Ángel Torres, bienvenidos todos. Y pues bueno, quiero comentarles algo, ¿no? Hay algo curioso que me gustaría compartirles antes de empezar. Pues bueno, también en este foro neurodivergente, yo también estoy en la línea neurodivergente. En mi caso, tengo déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces, diagnosticado también, como muchos de ustedes, en cuestiones adultas, ¿no? En términos adultos. Ahora, vamos a compartirles, y una de las cuestiones más interesantes, antes de que presente a la psicóloga Laura, eh, ¿alguien se ha preguntado por qué siempre se articulan los autistas para los foros neurodivergentes, pero no los de TDAH? No nos ponemos a organizar. Ayúdenos, por favor. Pero bien, vamos a avanzar con esto. Es un gusto presentar a la siguiente ponente, la psicóloga Laura Gómez, especialista en la condición del espectro autista, con más de 12 años de experiencia en la atención de niñas, niños y adolescentes neurodivergentes. Bien, Laura ha trabajado en espacios clínicos, educativos, institucionales, además de participar como ponente y capacitadora en diferentes espacios especializados en autismo y comunicación humana. Bien, pues nos acompaña con la siguiente ponencia de la corrección a la comprensión, una mirada neuroafirmativa del autismo en la práctica clínica. Eh, Bien, los dejo con la psicóloga Laura. Adelante, Laura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Perfecto, muchísimas gracias. Permítanme compartirles pantalla. Bien, fantástico. Voy a quitar la presentación. Mm, Me parece que ya se puede ver. ¿Me pueden informar si ya se ve mi presentación? Ok, Súper bien. perfecto. Muchísimas gracias. Gracias de antemano por el espacio, por este foro y sobre todo a la psicóloga Norma Vázquez por la invitación en este espacio psicoeducativo, el cual pues nos llena de retroalimentación a cada uno de nosotros y a su vez un honor estar con cada uno de los ponentes del día de hoy. Y bueno, antes de presentarme y de darles toda la información, me gustaría informarles que bueno, yo también pertenezco a la comunidad autista de diagnóstico tardío también y a su vez también soy mamá de un niño autista. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre lo que es la corrección a la comprensión enfocado a la práctica clínica en lo que es autismo. Sin embargo, me gustaría no solamente darles esta información de manera teórica, con bases teóricas o de acuerdo a lo que nos han dicho varios especialistas. La información del día de hoy también viene mucho de la mano, en un 80%, de lo que la comunidad autista nos está diciendo día a día y que quiere que escuchemos el día de hoy. Entonces, me gustaría poder compartirles esta información y vamos a comenzar por hablar sobre este modelo biomédico que es el que actualmente, digamos, nos forma, ¿no? El que actualmente tenemos basado en lo que es el DSM-5 versión revisada, el CA-11 y demás. Les voy a leer y posteriormente les voy a dar la explicación. En este modelo biomédico, el trastorno del espectro autista está caracterizado por ser un trastorno del neurodesarrollo por alteraciones o déficits en la comunicación social y por patrones restrictivos o repetitivos de conducta, intereses o actividades. Es decir, desde este enfoque o modelo biomédico, el autismo suele definirse como un trastorno el cual está caracterizado por ciertas alteraciones o déficits. Por ejemplo, en la comunicación social, en la conducta, en la flexibilidad, en la interacción social, en los intereses restringidos y repetitivos. Como les decía, nos basamos actualmente los profesionales de la salud, pues en estos manuales diagnósticos como el DSM-5 y como el CA-11. Pero las características actuales de este modelo biomédico no serían las más pertinentes para poder nosotros hablar sobre un enfoque neuroafirmativo y como tal de la comunidad autista, porque el foco de este modelo está sincronizado con observar
las dificultades, los síntomas, las alteraciones, las disfunciones, es decir, todo lo que se puede indicar que no es adecuado para lo que es, digamos, un aspecto más neurotípico, ¿no? Porque nos habla de déficit en la reciprocidad social, alteraciones sensoriales, conductas repetitivas, ¿no? Y a su vez, el objetivo de este modelo es que tú reduzcas síntomas o signos, mejores adaptación, desarrolles habilidades que se consideran actualmente funcionales o que inclusive disminuyas conductas que se pueden considerar, y lo pongo entre comillas, como problemáticas. Y es ahí donde nosotros entramos con el enfoque neuroafirmativo. No me quiero adelantar mucho a hablar de él porque vamos a desglosarlo poco a poco en la sesión, pero me gustaría empezar por los actuales enfoques que se manejan sobre todo en la práctica clínica, que sería el tradicional, en este caso, el conductual. No es que sea un punto incorrecto el hecho de que nosotros empecemos con algo conductual, porque si te das cuenta en las licenciaturas, en las maestrías y en muchas de nuestras carreras, ¿qué pasa? Este es el enfoque principal que nos priorizan al momento del aprendizaje. Pero ¿qué pasa cuando nosotros únicamente nos basamos en el enfoque conductual? Este enfoque se centra principalmente, sobre todo en la parte propia de autismo, en este modelo centrado en el déficit. Como te decía, se enfoca en corregir conductas que son visibles, rasgos que se consideran autistas, que los podamos eliminar o reducir. Ya la doctora Ana nos explicó sobre el masking, que lo vamos a revisar también posteriormente, y a que podamos favorecer que la persona se adapte a normas que se podrían considerar básicamente neurotípicas. Generalmente este enfoque lo ve como un conjunto de alteraciones o de signos o de conductas problemáticas que deben modificarse. Y el objetivo principal de este enfoque conductual principalmente es que la persona funcione de la manera más parecida posible a estándares neurotípicos. ¿Qué quiere decir? Que te prioriza la normalización, que podría ser que busca disminuir conductas consideradas atípicas como los stimmings, como la ecolalia funcional, como la evitación visual, como los movimientos repetitivos, como las formas de comunicación que actualmente manejamos, sobre todo en los sistemas aumentativos alternativos de la comunicación, que también vamos a ver más adelante. Y como tal, pues la conducta observable es el foco principal. Muchas veces importa más cómo se ve la conducta que lo que está experimentando realmente la persona a nivel interno. Pero también prioriza la quietud, el seguimiento de instrucciones, la tolerancia prolongada a demandas, la conducta que se considera adecuada, aunque esto implique masking, estrés, ansiedad, sobrecarga o básicamente desconexión emocional. En lugar también en el caso del entorno, cambia muy poco. En lugar de adaptar ambientes, demandas, comunicación o estímulos, la mayor responsabilidad de adaptación recae en el consultante. Y algo muy importante es que, como te decía, muchos profesionales pues empezamos desde este modelo, desde este paradigma que se considera predominante, porque buscábamos básicamente ayudar a la población. Sin embargo, existen otro tipo de enfoques como el neuroafirmativo que nos puede ayudar mucho a ver esta parte de la comunidad autista desde otra perspectiva completamente diferente. ¿Por qué? Porque el enfoque neuroafirmativo entiende como tal a las personas autistas como una manera de procesar la información alterna, que pueden experimentar estímulos, que se pueden comunicar de otras formas, que pueden regular emociones, que pueden relacionarse socialmente, que pueden percibir el entorno. Y muchas veces estas dificultades aparecen no solo por las características neurológicas de la persona, sino también por la interacción con ciertos ambientes que sí se pueden considerar poco accesibles, sobrecargantes, impredecibles, rígidos y básicamente centrados exclusivamente en normas neurotípicas. Y la mirada neuroafirmativa busca ampliar la comprensión del autismo, pero incorporando aspectos históricamente que eran poco considerados dentro de los modelos, por ejemplo, tradicionales, que sería, contempla la calidad de vida, la identidad, el bienestar emocional, la accesibilidad, la regulación, la experiencia subjetiva y básicamente los derechos que también nos han hablado anteriormente.
Pero va más allá de esto, porque ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y no únicamente en la parte clínica, sino también en diversos contextos. Corregir o comprender. Desde hace muchos años, gran parte de las intervenciones en autismo estuvieron centradas en justo corregir conductas visibles que se consideraban inapropiadas o alejadas de lo socialmente esperado. A lo mejor como conductas como el steaming, el evitar el contacto visual, el repetir palabras, ¿no? O el reaccionar intensamente ante ciertos estímulos, pues eran interpretados principalmente como problemas que debían eliminarse. Y desde esta mirada tradicional, el foco solía ponerse en aumentar básicamente la obediencia, disminuir las conductas que se consideran observables y que pudieran favorecer comportamientos más aproximados a normas neurotípicas. Sin embargo, sabemos que actualmente muchas de estas conductas no aparecen porque sí, sino que suelen tener funciones importantes relacionadas con comunicación, seguridad, procesamiento sensorial y regulación emocional, entre muchas otras más. Y la diferencia entre corregir y comprender cambia completamente la forma de intervenir. Cuando tú buscas como profesional de la salud corregir, corremos el riesgo de enfocarnos solo en lo que se ve de manera externa, sin tú comprender qué está ocurriendo de manera interna con la persona. En cambio, cuando tú buscas comprender, empiezas a preguntarte, ¿qué está intentando comunicarme esta conducta? ¿Qué hay detrás de esta conducta? ¿Le estará generando malestar y por eso justo se deriva esta conducta? O también puede ser que el entorno no está siendo accesible y seguro para la persona autista. A lo mejor un pequeñito que te está evitando el contacto visual puede estar regulando la intensidad social. O tal vez una persona que ves que se está cubriendo los oídos, no es que esté haciendo berrinche, está intentando protegerse de una sobrecarga auditiva. Y desde esta perspectiva neuroafirmativa, la conducta deja de verse como un enemigo que debe eliminarse y comienza a entenderse como una fuente de información sobre la experiencia de la persona. Y ojo, no significa que romanticemos y que hagamos a un lado los apoyos o ajustes, porque es muy común que nos digan, bueno, es que estás romantizando. No, no es así. No ignoramos los apoyos y los ajustes. Lo que indica el enfoque neuroafirmativo es que si vamos a intervenir, debemos de intervenir desde la comprensión y no únicamente desde el control conductual. Y la meta ya no es lograr que el niño parezca menos autista. Yo lo que quiero favorecer es que se pueda sentir seguro, que pueda regularse, que pueda participar, que pueda comunicar necesidades, que se pueda desarrollar en bienestar y autenticidad. Y muchas veces, detrás de una conducta que se puede considerar desde perspectiva de algunos profesionales de la salud como difícil, realmente existe una necesidad no comprendida. Y cuando dejamos de preguntarnos cómo eliminar una conducta y comenzamos a preguntarnos qué está intentando comunicarnos, cambia completamente nuestra manera de acompañar a nuestro usuario. Y el enfoque neuroafirmativo, pues nos habla de que la diferencia no significa deficiencia. ¿A qué se refiere con eso? El enfoque intenta comprender que las diferencias neurobiológicas o neurológicas no equivalen automáticamente a fallas o incapacidad o inferioridad. Sin embargo, desde esta perspectiva, el autismo o la persona autista se entiende como una forma de procesamiento neurológico distinta. ¿Y esto qué implica? Reconocer que las personas autistas pueden percibir estímulos de manera diferente, que pueden comunicarse desde otros códigos sociales, que se pueden regular de formas distintas y que pueden experimentar el entorno con mayor intensidad sensorial o inclusive emocional. Y estas diferencias pueden generar necesidades de apoyo reales, pero no convierten a la persona en menos capaz ni en menos válida ante la sociedad. Y el problema aparece muchas veces cuando el entorno solo acepta una manera correcta de interactuar, aprender o comportarse. Y desde esta mirada, el objetivo no es eliminar toda la diferencia, es construir entornos y apoyos que nos permitan a las personas autistas participar sin tener que negar constantemente nuestra manera natural de funcionar.
Y muchas veces las personas autistas sufren por esta presión constante de tener que estarse adaptando a expectativas sociales rígidas. La diferencia no es el problema. El problema muchas veces es la falta de comprensión hacia esa diferencia, básicamente. Después nos dice la conducta tiene función y significado. Este enfoque plantea que toda conducta cumple una función y comunica algo sobre la experiencia interna de la persona, como habíamos platicado, ¿no? Necesidad de regulación, tal vez estoy sintiendo ansiedad, tengo una sobrecarga sensorial, entre otros más. En lugar de nosotros intervenir desde una manera juzgante o crítica, no debemos de preguntarnos cómo eliminamos esta conducta. Hay que empezarnos a preguntar qué está intentando comunicar la conducta, qué está ocurriendo en el entorno. Tal vez un steaming pues me puede ayudar a regular mi sistema nervioso y me disminuye la ansiedad. O evitar ciertas actividades, si las estoy evitando es porque probablemente tengo hipersensibilidad, estoy con algún tema en particular. Y muchas veces la conducta que observamos es solo la parte visible de una experiencia interna mucho más compleja. Porque desde la perspectiva neuroafirmativa, el intervenir implica que tú debes de comprender detonantes, debes de modificar demandas, debes adaptar entornos, debes enseñar herramientas de autorregulación y también ofrecer comunicación accesible. No se trata únicamente de controlar lo observable, sino de favorecer el bienestar. La conducta recuerda que es una forma de comunicación, especialmente cuando las palabras no son suficientes. El objetivo terapéutico no es normalizar. El enfoque neuroafirmativo es cuestionar la idea de que el éxito terapéutico depende de que la persona parezca lo más neurotípica posible. Y durante muchos años, como les había hablado anteriormente, pues estuvieron centradas en que reduciéramos las conductas visibles, que nos enseñáramos a pues sí, a masking, a ocultar básicamente mis rasgos autistas y aumentar conductas que son consideradas inapropiadas. Y muchas personas autistas describen haber aprendido desafortunadamente a ocultar necesidades, a suprimir conductas de regulación, los han forzado a la interacción social de la manera en que esperaría una persona neurotípica o los tratan de imitar comportamientos neurotípicos para ser aceptados en un espacio. Eso ya se conoce más como masking o camuflaje social que vamos a ver más adelante. Y también, bueno, las secuelas que puede haber sobre este masking, bueno, ya también nos habló la doctora Ana sobre esto, pero pues sí puede llevar a lo que es un agotamiento emocional, ansiedad, pérdida de identidad, burnout autista y mayor riesgo también de depresión. Por ello, el enfoque neuroafirmativo, el objetivo terapéutico es fomentar el bienestar, la autonomía, la participación y herramientas que se consideren funcionales para la vida cotidiana. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿esta meta realmente va a ayudar a su calidad de vida? ¿O solo yo como terapeuta busco que resulte más cómodo para el entorno en el que se desenvuelve mi consultante? La meta no es eliminar la autenticidad de la persona autista, sino reducir las barreras que limitan el bienestar de la persona. Se prioriza autonomía, regulación y calidad de vida. Esto implica que el éxito terapéutico no puede medirse, no lo puedes categorizar porque te esté obedeciendo, porque se esté quedando más quieto en el salón de clases, porque cumpla las órdenes que le dan los demás o porque en apariencia social está perfecto, está normal, porque así lo llegan a referir. Tú debes de evaluar si tu usuario, tu consultante, se siente seguro, si puede comunicarte sus necesidades, tal vez requiere algún sistema aumentativo alternativo de la comunicación, si lo están usando adecuadamente, si tiene oportunidades reales de participación, si se puede autorregular y básicamente si se puede desarrollar en su día a día sin tener que vivir en constante estrés o defensa. La autonomía es entendida como esta capacidad de participar activamente en la propia vida. Yo tomo decisiones.
Yo puedo expresar mis diferencias según también mis posibilidades y mis necesidades de apoyo. Y la regulación emocional y sensorial, pues también nos puede llevar a un eje central, ¿no? De muchas conductas que parecen complejas, pero realmente es un sistema nervioso que se encuentra sobrecargado. La intervención debe de llevar también pausas sensoriales. Debes identificar señales corporales, estrategias de regulación, comunicación accesible, adaptación ambiental y construcción de entornos que sean predecibles y seguros. Una persona puede parecer adaptada externamente y aún así estar viviendo un agotamiento constante. El verdadero progreso no se ve como obediencia. Muchas veces se ve como seguridad, autenticidad y básicamente bienestar. La intervención sigue siendo importante, pero desde el respeto y la comprensión. No propone como tal el enfoque que si se tiene que intervenir en algún aspecto lo tenga que hacer o que se limiten o se eliminen los apoyos o los ajustes. Reconoce que pues las personas autistas pueden presentar ciertos desafíos reales, ¿no? Pero que pueden también requerir cierto tipo de acompañamiento en distintas áreas del desarrollo. La diferencia principal está en cómo se comprende y se realiza la intervención básicamente. Y en la práctica neuroafirmativa tenemos que validar las experiencias, tenemos que considerar la identidad de la persona, tenemos que construir objetivos significativos y que sean funcionales. Tu consultante tiene que dejar de ser visto únicamente como alguien que debe de corregirse y debes de empezar a verlo como una persona que necesita ser comprendida para poder validar su experiencia interna. Esto implica que tú debes de escuchar más, tú debes de respetar sus límites, su tiempo, su espacio, si se está sobresaturando y también construir vínculos terapéuticos seguros que viene de la mano también de favorecer básicamente el consentimiento. Se trata de intervenir desde la empatía, si es necesario intervenir desde la empatía, la comprensión y el respeto por lo que es la experiencia autista. Posteriormente nos habla de los objetivos de intervención neuroafirmativos. La intervención, como te decía, pues busca responder las necesidades reales de la persona autista, respetando tanto su forma de procesar, de comunicarse y relacionarse con su entorno. ¿Esto qué puede incluir? Tanto si es verbal o no verbal, si requiere una comunicación aumentativa alternativa, si requiere apoyos visuales, si se comunica por medio de gestos, si tiene colalia o distintos estilos comunicativos. La prioridad es que el consultante te pueda expresar necesidades, te pueda expresar esta toma de decisiones y conectar con los demás de manera segura y auténtica. En la regulación emocional y sensorial, muchas dificultades que pueden verse a simple vista como temas conductuales complejos, realmente son sobrecargas emocionales o sensoriales. Por ello, la intervención neuroafirmativa busca ayudar a identificar señales de estrés, que tienes también que desarrollar estrategias de regulación y tienes que favorecer la seguridad o esa sensación de seguridad de tu consultante y tienes que adaptar el entorno cuando sea necesario. ¿Vale? En la parte de autonomía, ¿qué puede estar incluyendo? Que pueda tomar decisiones, que pueda desarrollar ciertas habilidades, que pueda tener autocuidado, que pueda expresar preferencias, que pueda establecer también límites, porque eso es algo muy importante que en ocasiones en personas autistas pues no logramos hacer de manera efectiva, con el fin de ser aceptados en otros espacios más neurotípicos. Y que sus participaciones también sean significativas. La autonomía no significa independencia absoluta, sino mayor capacidad de elección y participación. Después nos dice participación social auténtica. No buscamos forzar la interacción social basadas en las normas neurotípicas. El objetivo es que tú tengas una conexión genuina, que las relaciones sean seguras, que podamos favorecer la participación voluntaria y a tu estilo, a tu ritmo, y que las experiencias sociales resulten significativas para la persona. Pero para eso yo tengo que respetar los tiempos sociales, los intereses, las necesidades de regulación y los diferentes estilos de interacción básicamente. Y después nos viene la seguridad emocional.
Este enfoque busca crear vínculos respetuosos, pero también validación emocional y experiencias donde la persona autista no necesite estar constantemente en estado de defensa o camuflaje. La seguridad emocional es una base fundamental para el desarrollo. Y también nos aborda la calidad de vida, que implica acceso a apoyos, regulación, descanso, identidad, bienestar emocional y satisfacción, básicamente personal. No se centra este enfoque en cambiar a la persona, únicamente deseamos favorecer que pueda tener un mayor bienestar, participación y autenticidad. Y después nos habla de estos objetivos terapéuticos y funcionales y significativos, ¿no? Básicamente. En el caso de estos objetivos, no se centra, como te decía, en disminuir o eliminar las conductas visibles para que parezca más neurotípico. Está en desarrollar habilidades que puedan mejorar su participación y bienestar cotidiano. Se priorizan todos los aspectos que te he dicho anteriormente, pero tendríamos que ponernos en esta perspectiva de profesionales de la salud a analizar si estoy favoreciendo realmente su bienestar o si ese objetivo realmente va a poderlo realizar por las limitantes que tiene su entorno, no realmente la propia persona. Y de ser así, de qué manera más efectiva podamos hacerlo. En lugar de eliminar la ecolalia, se puede trabajar, pues, cómo utilizarla para ampliar comunicación funcional, por ejemplo, o en lugar de que se quede quieto constantemente durante toda la sesión, pues se pueden incorporar estrategias de movimiento y de regulación, ¿no? Inclusive en la parte de aprendizaje, en un contexto más escolar. O en lugar de obligarlo a que salude de manera verbal o de manera con contacto físico, se aceptan otras formas de interacción, pero también se fortalece la sensación de seguridad. Y también en esta perspectiva clínica cambia la manera de medir avances. El progreso no se observa únicamente como un cumplimiento conductual. Debe de haber disminución o eliminación completa de ansiedad, de estrés, mayor iniciativa comunicativa, capacidad también de solicitar ayuda de ser necesario y mejorar la autorregulación. Después nos habla más de esta parte del consentimiento y participación del consultante. Esto implica que tú tienes que observar desde el punto número 1 cuáles son sus gustos o preferencias. Si tiene alguna señal que yo detecto que es de incomodidad, cuáles son sus límites y cuáles son sus niveles básicamente de saturación en diversos aspectos. No significa que tu consultante va, digamos, a decir, bueno, esto vamos a hacer en la sesión, pero tú debes de correlacionar toda esta información, tanto de respuestas emocionales y corporales, para que tú puedas intervenir de mejor manera y de una manera justo neuroafirmativa, respetando a tu consultante. A lo mejor si tu pequeñito, supongamos que es un niño, muestra ya señales claras de saturación, pues la actividad la tienes que modificar, pausar o cambiar completamente. O si te está rechazando tu consultante cierto material sensorial, busca alternativas. Y para eso ya deberíamos de tener un perfil sensorial, el cual pues deberíamos establecer desde el guiado número 1. Y si necesita a lo mejor tu consultante más tiempo para poder incorporarse a una actividad, tienes que respetar su ritmo, ¿vale? También se favorece la participación mediante elecciones simples y complejas, anticipación de ser necesario, sus intereses motivadores y actividades que tengan sentido para el consultante. Cuando la persona siente justo que tiene hasta cierto punto nivel de predictibilidad, va a aumentar la participación, la regulación y la disposición al interactuar. Y después nos dice adaptación sensorial. Aspectos tal cual, como la iluminación, el ruido, la temperatura, los tiempos de espera, la cantidad de estímulos, las demandas sociales o cambios inesperados, sí pueden estar impactando significativamente en el sistema nervioso. La intervención no se centra en que tolere los estímulos, sino en que analicemos qué elementos ambientales está dificultando la regulación. ¿Qué adaptaciones podemos hacer más a nivel sensorial? Pueden ser pausas sensoriales o que reduzcamos la luz
o el ruido, o que tengamos algún material regulador, están las cajitas sensoriales, ¿no? O ajustemos ya de manera, y debería de ser así siempre, ¿no? Individualizada y personalizada según el perfil de tu consultante. Y eso no significa que evitemos los desafíos, sino que construyamos condiciones donde el sistema nervioso pueda mantenerse disponible para participar y adquirir el aprendizaje. Después nos viene el trabajo colaborativo con familias y también con la escuela. La intervención no ocurre únicamente durante o dentro del consultorio. Gran parte del bienestar y desarrollo de tu consultante depende de cómo responde en sus entornos cotidianos. Por ello, yo trabajo más con niños autistas y con mujeres autistas, pero en ambos casos aplica. El trabajo con familias y escuelas sí es parte esencial de una práctica neuroafirmativa, porque implica que tú debes de compartir esta comprensión sobre necesidades sensoriales y emocionales en algún espacio en particular. Debes de construir objetivos que se consideren funcionales en conjunto en los contextos, que evites discursos culpabilizantes y que a su vez generes estrategias consistentes entre los diversos contextos. Entonces, el profesional aquí deja de ocupar únicamente el rol, digamos, de experto que corrige. Más bien pasa a convertirse también en un acompañante que ayuda a interpretar conductas, pero también a que comprendamos necesidades y adaptemos entornos. Y con la familia, lo vamos a ver más adelante, pues podemos trabajar diversos aspectos, ¿no? La validación emocional, estrategias de autorregulación, comunicación y adaptación básicamente de rutinas. El respeto de formas de comunicación, por diferentes formas de comunicación. ¿Qué quiere decir o qué implica? La ecolalia, los gestos, el tipo de escritura, los apoyos visuales, los dispositivos de comunicación en el caso de la alta tecnología, los intereses específicos y básicamente los estilos conversacionales. Lo que queremos es ampliar las posibilidades comunicativas, no invalidarlas porque son diferentes a lo esperado. Y en el acompañamiento emocional y regulación, en lugar de centrarse exclusivamente, como te decía, en controlar conductas, tú debes de identificar necesidades, detonantes y básicamente pues la sensación de seguridad. No es cómo elimino esta conducta, es si está haciendo más accesible los entornos y qué me está intentando comunicar. Y el acompañamiento emocional sí te puede estar incluyendo la corregulación, la validación emocional, la identificación de ciertas señales o la enseñanza de estrategias de afrontamiento o la construcción de entornos más seguros y predecibles. En cuanto a enfoques neuroafirmativos, ya hablamos de lo que no está adecuado, pero me gustaría extenderles esta información de los enfoques que actualmente se consideran aceptados y si bien, por ejemplo, empezando por PBS, que es el apoyo conductual positivo, no es 100% neuroafirmativo, sí podemos tomar algunas estrategias de PBS para poder trabajar con población autista. El fin de PBS viene de ABA, entonces hasta cierto punto tiene ciertas características que te dicen que al final sí debemos de transformar la conducta, pero hay otros puntos muy rescatables y es por eso que se los coloqué el día de hoy. Este apoyo conductual positivo nos dice que es un conjunto de estrategias basadas en la investigación que se utilizan para mejorar la calidad de vida y disminuir las conductas problemáticas mediante la enseñanza de nuevas habilidades y la realización de cambios en el entorno de la persona. Si te das cuenta, te lo dejé tal cual, porque aún considera que hay conductas problemáticas y no debe de ser así, pero hay estrategias muy rescatables. Por ejemplo, en este modelo PBS te propone que muchas conductas son respuestas adaptativas relacionadas con ansiedad, con frustración, con regulación sensorial, con necesidades básicamente emocionales o características de los entornos. Por ello, antes de intervenir, PBS te dice que analices, pues, qué está comunicando la conducta o qué factores la pueden llegar a desencadenar o qué apoyo necesita básicamente la persona. Y PBS no se limita a reducir conductas, busca también enseñar habilidades, adaptar entornos, promover la regulación, la comunicación y básicamente aumentar la participación y el bienestar. Y desde esta mirada neuroafirmativa, este enfoque resulta especialmente valioso
cuando priorizamos la comprensión sobre el castigo, cuando respetamos las formas de regulación, cuando consideramos las necesidades sensoriales y cuando centramos los objetivos en calidad de vida más que en una apariencia neurotípica. Entonces, en lugar de interpretar una crisis emocional únicamente como mala conducta, en PBS busca identificar detonantes. ¿Cuáles fueron las señales previas de saturación? Si hay una necesidad de regulación o si tengo que ajustar el ambiente y en caso de ser así, pues hacerlo de manera automática. Después nos vienen, este tipo de enfoque más sensorial que nos dice favorece el desarrollo integral al agilizar el aprendizaje, potenciar la conexión neuronal y mejorar el bienestar. El enfoque sensorial sí debe de partir desde la comprensión de que muchas personas autistas procesan la información sensorial de manera diferente. Todos en general tenemos perfiles diferentes sensoriales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez ciertos estímulos cotidianos como las luces, el sonido, las texturas, el movimiento, demás, puede estarlo experimentando con mayor intensidad o con menor registro o de formas diferentes. Y estas diferencias en el procesamiento sensorial sí te pueden estar influyendo directamente en la atención, en el aprendizaje, en la participación social o inclusive en esta sensación de seguridad. Por ello, estos enfoques sensoriales pues buscan más comprender cómo responde mi sistema nervioso y qué apoyos yo puedo integrar para que exista una mejor regulación y bienestar. A lo mejor necesito moverme más, necesito esas pausas sensoriales, necesito estos materiales en específicos, requiero cierta adaptación de estímulos. ¿Por qué? Porque las necesidades sensoriales no son vistas como exageraciones o conductas extrañas, más bien son experiencias neurológicas reales que impactan directamente la vida de tu consultante. Y muchas veces la regulación mejora no porque el niño aprenda a tolerar más, sino porque el entorno comienza a ser más accesible. Entonces, comprender el procesamiento sensorial te permite reducir sobresaturación y te favorece la participación más segura y auténtica. Pero también parte del enfoque neuroafirmativo es hablar sobre la comunicación aumentativa alternativa, que también nos deriva los sistemas aumentativos alternativos de la comunicación, que consiste en herramientas, sistemas y estrategias que ayuden a una persona a comunicarse cuando no es capaz de hacerlo de manera efectiva a través del habla. Ya los conocemos básicamente mundialmente, pero es importante abordarlos de nuevo. ¿Qué puede estarte incluyendo estos sistemas aumentativos alternativos de la comunicación? Los pictogramas, los tableros visuales, los dispositivos electrónicos en el caso de la alta tecnología, el lenguaje, las aplicaciones, el lenguaje escrito, los gestos, las señas, los sistemas combinados básicamente de comunicación. Y desde esta mirada tradicional, muchas veces se priorizó exclusivamente el desarrollo del lenguaje verbal. Sin embargo, actualmente se reconoce que la comunicación va mucho más allá del habla. Y el objetivo principal de estos sistemas no es reemplazar la voz, es garantizar que la persona te pueda expresar necesidades, pueda tomar decisiones, te participe socialmente, comunique emociones y tenga acceso real a la interacción y a la autonomía. Y diversos estudios pues muestran que ofrecer sistemas de comunicación alternativos no te impide el desarrollo del lenguaje oral, en el caso de que queramos aumentarlo. Y frecuentemente favorece mayor la comunicación, la regulación y básicamente la participación. ¿Y esto qué implica? Respetar la ecolalia, la comunicación gestual, el procesamiento probablemente un poco menos atípico, intereses específicos o estilos comunicativos que sean distintos. Toda forma de comunicación válida merece ser escuchada y respetada. Y apoyo para la regulación, el gestionar las respuestas sensoriales y cognitivas y emocionales. El apoyo a la regulación se debe centrar en ayudar a la persona a que pueda comprender, pero también manejar y responder de manera más segura sus experiencias emocionales, cognitivas y sensoriales. Desde esta perspectiva, pues muchas conductas que se consideran difíciles no se interpretan como desobediencia en el enfoque neuroafirmativo o manipulación, más bien son señales de un sistema que está sobrecargado o en estado de estrés.
Y la regulación implica la capacidad de tú sentirte seguro, de recuperar el equilibrio básicamente emocional, de que tú puedas organizar tus respuestas y que participes en el entorno sin permanecer constantemente en alerta. Pero muchas personas autistas sí experimentan sobrecarga social, ansiedad social o altos niveles de estrés acumulado. Por ello, el apoyo para la regulación busca identificar señales tempranas de saturación, favorecer la corregulación, adaptar demandas y generar espacios más predecibles y seguros. Te puede incluir, como te decía anteriormente, a lo mejor respiración, reducción de estímulos, movimiento, pausas o espacios básicamente más tranquilos. Y algo muy común, sería un error cuando hablamos de autismo, es hablar del autismo únicamente desde el déficit. Ese es el error más grande, porque se centra en lo malo o en lo que no puede hacer la persona y lo considera como que es una alteración. Y el que tú reconozcas necesidades de apoyo es importante porque reduce el autismo al déficit y se puede invisibilizar. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Reconocer fortalezas, los intereses profundos, estilos de comunicación, las formas distintas de aprendizaje, y esto influye de manera positiva en la identidad autista, en el autoestima, en las expectativas también familiares y en la manera en que la sociedad pues percibe a las personas autistas. Yo siempre les pongo este ejemplo que no me gusta mucho externarlo, pero sí es necesario. Hablan mucho de la parte de inclusión, pero ¿cuántas personas adultas autistas que actualmente estamos trabajando podemos realmente decir con toda libertad que somos autistas dentro de nuestro espacio de trabajo? Honestamente, muy pocas personas lo han logrado y muchos de ellas han sido despedidos de su trabajo, los catalogan de exagerados, es que ya es una moda y demás, no lo podemos decir todavía. Nos falta mucho recorrido para concientizar, sensibilizar sobre aspectos de la identidad autista. Y posteriormente nos habla de priorizar la obediencia sobre la comunicación. Durante muchos años sabemos que las intervenciones priorizaron permanecer sentado, que tienes que seguir instrucciones inmediatamente y que tienes que cumplir con las demandas. Aunque el pequeñito tenga ansiedad, esté sobrecargado o el consultante en general o que sea incapaz de expresar tal vez sus emociones. Tenemos que preguntarnos, ¿mi consultante entiende lo que está ocurriendo? ¿Puede expresar incomodidad? ¿Se siente seguro en este espacio? ¿O tiene las herramientas adecuadas para poder comunicar sus necesidades? Porque la meta no es que me obedezca, sino que pueda participar de manera más segura y funcional. Obligar el contacto visual. ¿Qué puede pasar en el contacto visual en autismo? Yo te puedo decir que de manera personal yo casi no hago contacto visual. Y de manera también personal te puedo decir que ese se considera algo irrespetuoso o que es una persona grosera o que no estoy prestando atención. Y como no estoy prestando atención, entonces no voy a saber qué es lo que se tiene que hacer. Y no es así. En muchas personas autistas, el contacto visual lo describimos como incómodo, como invasivo, inclusive hasta agotador estar manteniendo la mirada con otra persona o también sensorialmente demandante. ¿Y qué pasa? Cuando yo quiero mantener el contacto visual, puede estar alterando mi procesamiento del lenguaje, pero también mi regulación emocional. Entonces, ¿qué puede pasar? Me deriva estrés, ansiedad, masking, desconexión, aumento de ansiedad social básicamente. Y una persona autista puede escucharte, puede comprenderte y participar y conectar emocionalmente sin la necesidad de estarte mirando directamente a los ojos. Mirar diferente no significa sentir menos conexión. Eliminar stimming sin comprender su función. El stimming incluiría los movimientos o sonidos o conductas que serían repetitivas y para muchas personas autistas nos ayuda mucho podernos regular, a disminuir ansiedad, a organizar básicamente nuestra información y a recuperar hasta cierto punto esta sensación de control y seguridad. ¿Cuáles serían? A lo mejor cómo balancearnos, mover las manos, repetir ciertos sonidos, manipular ciertos objetos a lo mejor sensoriales o estar caminando de un lado a otro. Y uno de los errores más comunes es intentar eliminar estas conductas únicamente porque socialmente no son usuales o no deberían de ser visibles. Y si hacemos justo este masking que llega a pasar, pues nos irritamos más, hay una sobrecarga y pues básicamente mayor ansiedad. Y después nos dice asumir que comunicación verbal es la única forma
válida. La comunicación puede ocurrir de muchas maneras, no únicamente hablándolo, con apoyos visuales, con la ecolalia, con los gestos, con las miradas, con diferentes estilos conversacionales. Y cuando únicamente validamos la comunicación oral, se corre el riesgo de aumentar frustración, limitar autonomía y básicamente generar algunos procesos muy complejos. La ausencia del lenguaje oral no significa ausencia de pensamiento, de emociones y de intención comunicativa. Y ya nos habían platicado un poco sobre el masking, pero no sabe más que podamos volverlo a repasar. ¿Y qué es el masking? El masking, básicamente, es todo aquello que una persona autista intenta ocultar o modificar sus características naturales para parecer más neurotípica y así encajar socialmente. ¿Y cuáles serían las características? Forzar el contacto visual. Muchas personas, como te decía, bueno, son obligadas a hacer el contacto visual y para muchas personas autistas, pues nos puede resultar incómodo, invasivo o inclusive sensorialmente abrumador. A lo mejor, y sí, es algo muy común porque hoy les traigo experiencias también de la comunidad autista. Un adolescente autista me decía, bueno, es que yo mantengo el contacto visual durante toda la conversación con la maestra en la escuela porque temo que piense que estoy siendo grosero con ella. Pero después de eso yo termino agotado completamente y me da ansiedad social completamente. Eso es lo que puede llegar a pasar. Copiar expresiones faciales o tono de voz. Tenía el caso también de una pequeñita autista que le habían enseñado básicamente a sonreír cuando alguien le compartía una noticia emocionante. ¿Por qué? Porque ella había observado que de esa manera expresábamos justo cierta emoción. Sin embargo, ella no reconocía el por qué lo estaba expresando de esa manera. Era algo que los papis, pues, habían instruido en ella, pero ella no comprendía qué era lo que estaba pasando, básicamente. Ensayar conversaciones, muchas personas autistas, no todas porque es un espectro, pero sí preparamos previamente conversaciones o a lo mejor posibles respuestas antes de interactuar pues socialmente. A lo mejor practicamos los saludos o anticipamos ciertas respuestas con el fin de que sea correcto ante la sociedad. Pero no siempre debe de ser así porque nos deriva justo temas como el masking. Reprimir stimmings, como te había comentado, pues incluye movimientos, sonidos o conductas que se pueden considerar repetitivas. También tenía el caso de un chico adolescente autista que pues básicamente dejaba de mover las manos en clase para evitar comentarios de sus compañeros hacia él, pero al llegar a su casa sí presentaba mayor pues irritabilidad y necesidad intensa de aislarse para poder recuperarse según sus palabras. Ocultar intereses intensos, puede ser que un pequeñito te puede estar evitando hablar sobre, a lo mejor le encanta la astronomía, ¿no? Es su hiperfoco, pero trata de evitar ese tema porque otros compañeros se burlan de él. E inclusive me pasó en el caso de este pequeñito que la maestra le decía, ¿te puedes callar, por favor? Ya es demasiado, imagínense el punto. Imitar conductas sociales de otras personas. Otro caso, igual era un adolescente autista. Él trataba de observar cómo reaccionaban sus compañeros durante ciertas conversaciones grupales e intentaba copiar gestos, expresiones y tiempos de respuesta para poder integrarse mejor al grupo. Pero posteriormente, al terminar la actividad, él se sentía completamente agotado. Y aparentar regulación emocional aunque exista sobrecarga. Las personas autistas, y en muchos casos me lo han externado, pueden estar permaneciendo aparentemente tranquilos durante toda la jornada escolar, pero al llegar a sus casas presentaban crisis emocionales intensas debido al esfuerzo constante por mantenerse regulado de manera externa. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Pues este agotamiento extremo, que ya hablamos del burnout autista, ansiedad, depresión, básicamente la pérdida de identidad y la desconexión emocional y la desregulación sensorial. Y no por menos importante, tendríamos que escuchar justo las opiniones de la comunidad autista. Les puse estas frases que yo pude recuperar, obviamente con autorización de la población autista, para que vean hasta dónde puede llegar el masking. Una persona nos dijo, no sabía que fingir ser neurotípico dolería tanto.
Otro nos dijo, por querer ser neurotípico, terminé con múltiples diagnósticos, incluyendo de ansiedad, depresión y TLP. Recuerdo que hace años mis médicos colocaron en mi informe que tenía conductas raras. Desde ahí aprendí a hacer el masking como si fuera una licenciatura. El día que dejé el masking en el cajón, logré saber lo que es vivir realmente la vida. Y reprimir quién era y mis emociones las amplificaba, pero el lograr volverlas a sentir me pudo regular. Por fin, no tengo miedo de ser yo. Me amo y me cuido. Y finalmente hablamos de lo que es la importancia del entorno. El entorno influye directamente en la regulación y el bienestar. ¿Por qué? Porque si nosotros comprendemos y adaptamos los espacios, deja de ser básicamente un aspecto secundario y se convierte en una parte esencial del acompañamiento clínico, educativo y también familiar. Y la conducta muchas veces es una respuesta al entorno. ¿Qué es lo que puede pasar? Que muchas familias, pues también, no es que los juzguemos severamente porque todos estamos para aprender, pero sí intentamos que nuestros pequeños o nuestros, en este caso nuestros consultantes, pues sean más neurotípicos. Y no adaptamos el entorno. ¿Qué pasa? A veces tenemos, bueno, ciertos estímulos como el ruido y para los que tenemos hipersensibilidad auditiva es todo un tema muy complejo. Por eso debemos de adaptar los entornos, no únicamente en el contexto del hogar, sino también en el contexto escolar. Y si eres un profesional de la salud o estás en una oficina en particular, también puedes adaptar la oficina para que el entorno sea más favorable para ti. Seguridad antes que aprendizaje y el entorno puede aumentar, puede ser benéfico o no benéfico, puede aumentar o detonar crisis o te puede estar incrementando la participación, el aprendizaje y básicamente la autorregulación. Y bueno, en mi caso en particular, parecía que únicamente con los niños trabajamos con la familia y con la escuela, y no es así. En muchos casos de personas autistas adultas, ¿qué es lo que llega a pasar? Que también no aceptan justo que nuestro hijo o hija es autista y también se tiene que trabajar con la familia. El niño no solo se desarrolla en terapia, requerimos que la familia también se involucre, que la escuela también tenga este entorno de participación y que tengamos básicamente un trabajo colaborativo. Y la práctica clínica neuroafirmativa implica cuestionar objetivos tradicionales y hacernos las siguientes preguntas más de introspección. Pues esta meta favorece el bienestar de mi consultante, tengo que eliminar la conducta, estoy priorizando funcionalidad o comodidad social y estoy escuchando realmente la experiencia autista, porque recuerden, no hay autismo sin personas autistas. Y finalmente, les dejo esta frase reflexiva que nos dice, el objetivo no es que el consultante deje de parecer autista, el objetivo es que pueda vivir con bienestar, seguridad y autenticidad. De antemano, muchas gracias por escucharme en este espacio y no sé si tienen alguna duda, comentario o algo en particular. Muchas gracias, psicóloga Laura. No te había podido presentar, pero de verdad qué honor, qué gusto. Esto que nos compartes, diste muchas frases que yo fui ahí anotando, que digo, nos diste una cátedra de lo que es un enfoque neuroafirmativo no capacitista. O sea, de verdad, gracias. Y me gustaría, antes de que pasemos a las preguntas, que nos compartas un poquito, porque vi hace rato dudas, ¿no? De los participantes de con quién se puede hacer un diagnóstico. Ya tenemos el neuropsicólogo Luis, ¿no? Te tenemos a ti. Yo te conocí a ti por un curso de integración sensorial, pero me gustaría que nos compartas qué diagnósticos les ofreces, qué servicios nos puedes ofrecer, por favor. Claro, bueno, en la parte más de diagnóstico, yo soy psicóloga clínica. Lo que yo trato no es únicamente de referir con un solo especialista. Creo que entre mayor información tengamos del equipo multidisciplinario, como bien lo habíamos mencionado, lo había mencionado la psicóloga Norma, sería más enriquecedor la información. No es lo mismo conocer la perspectiva de la parte de psicología a de la parte sensorial. O tal vez si tenemos alguna situación en el lenguaje, del terapeuta del lenguaje o entre otros especialistas. Yo lo que solicito formalmente es que tengamos justo
estos informes de varios especialistas con las evaluaciones y entrevistas iniciales. En mi caso, bueno, yo soy psicóloga, atiendo más a pequeñitos autistas y también a mujeres autistas. Yo tengo un proyecto que se llama Blue Car Kids, en el cual tratamos de ofrecer justo estas terapias o intervenciones o acompañamientos a bajo costo. En caso de que ustedes lo deseen, pues yo puedo compartir la información con la psicóloga Norma para que se las pueda extender. Y lo ideal, pues sería tal cual, ¿no? Que pudiéramos hacerlo. No te pueden, algo muy importante, no te pueden diagnosticar, como tal lo dijo la doctora Ana, con una 2.2 y una DR, porque muchos nos llegan con ese diagnóstico, ¿no? Hicieron una prueba de menos de una hora o una prueba de screening, 10 preguntas, ya tienes autismo. No, yo necesito saber a nivel cerebral, a nivel conductual, a nivel el lenguaje, qué es lo que está pasando realmente. Y de ahí hacer una integración de los resultados y yo poder decir realmente si tú eres una persona autista o únicamente presentas rasgos o tienes a lo mejor algún otro tipo de condición del neurodesarrollo, básicamente. Bien, gracias. Sí, me pasas la información y yo se las comparto con mucho gusto. Vamos a escuchar dos participaciones de preguntas y cerramos. ¿Vale? Vamos con Irma, por favor. Sí, no sé si esté Irma, si no pasamos con Renata y después si Irma está, que nos diga. Okay. Bueno, gracias primero que nada por esta muy interesante exposición. Yo pues soy terapeuta de lenguaje, pero en las mañanas trabajo en un prekinder. Tengo un niño que presenta rasgos autistas, pero aún no está para diagnóstico. Yo quería preguntarte cómo puede hacer que su avance sea más como seguro y más afectivo, como usted me comentó. Hay veces en que siento que quizás sí estamos como poniéndole demasiadas restricciones y no sé cómo ayudarle a darle alternativas para que pueda no encajar, sino que pueda integrarse mejor al grupo. Los niños pues ya saben cómo es, ya lo están integrando, él a veces se integra, pero hay veces en que siento que le estamos exigiendo o hay algo que puede afectarlo más que beneficiarlo. Ok, para empezar necesitaría, bueno, sería lo primero que yo haría, conocer perfil, intereses, cómo lo está, cómo está interviniendo la familia, porque en ocasiones nos pasa que en consultorio hacemos, digamos, pasito a pasito lo que debe de ser, pero cuando tenemos que reforzarlo en casa o en otros contextos es donde llega a haber dificultad. ¿Hasta qué punto realmente se le está haciendo conciencia al pequeñito de que el ser, por ejemplo, el tener rasgos autistas o el ser una persona autista es algo bueno o no bueno? Porque a veces me pasa que cuando hablo con los pequeñitos me dicen, bueno, es que mi mamá dice que el ser autista no es nada malo, pero cada vez que yo fallo y tengo un 5 en matemáticas, dice, ay, es que eso no pasaría si tú estuvieras bien. Bueno, Entonces creo que es complicado en ese sentido como poder dar como tal una resolución, pero yo sí te sugeriría que en primera conocieras el perfil, conocieras los intereses, conocieras cómo él está percibiendo su mundo exterior básicamente, sus contextos, qué es lo que está pasando, por qué en este contexto se siente más con más confianza de poder ser el mismo, de poder aplicar ciertas estrategias o demás, y por qué en otros le está costando mucho trabajo. O desde tu perspectiva clínica, ¿por qué crees que lo estás limitando a él? ¿En qué crees que lo estás limitando? ¿Qué es lo que crees que faltaría realmente? Y de ahí partimos para saber qué adecuaciones podemos estar realizando con cada uno de los pequeños. muy bien. Pues con la familia, la verdad, súper metidos en esto, ya lo están llevando a las terapias correspondientes y pues sí se ve de que están muy comprometidos. Tenemos siempre reuniones, ahí nos hablan de los avances, de las cosas que le dicen, nosotros hablamos con los padres de los avances en la escuela, pero yo siento que el niño quiere poder integrarse, o sea, poder participar un poquito más en algunos momentos, pero como que
no puede por estas restricciones o quizás porque lo hace de manera incorrecta y yo al intentar querer corregirlo, lo que hago es como restringirlo y dice, mejor no. El niño tiene 3 años, es Ok. chiquito. Sí, está pequeño. Yo lo que trataría también en la medida de lo posible es hacerle ver justo que no hay un medio de comunicación nada más. Existen varios y todos son válidos. Tal vez la respuesta no sería la esperada todo el tiempo, pero no quiere decir que esté incorrecto. Podemos participar de muchas maneras. Habrá algunos que hablen más en el salón de clases y, bueno, tomen el liderazgo, pero va a haber otros que seamos más receptivos. Tal vez solo queremos escuchar un poco más, queremos participar en algunos momentos y toda forma de comunicación es válida. Entonces, creo que como profesional de la salud, sería interesante que pudieras hacerle como esta concientización respecto a esas formas de comunicación, de integración y que ninguna es inadecuada, a menos que queramos justo a lo mejor hablar un poquito más o hacer alguna otra actividad o incrementarla. Bueno, ya dependería mucho del perfil para poder nosotros decir de qué manera podemos intervenir. Muy bien, muchas gracias. No hay de qué. Gracias. Y bueno, para ir cerrando, Hola. estamos en tiempo, solo para comentarles, y es como nuestro break para comida. Entonces, si quieren, vamos a dejar las redes sociales también, nos vas a compartir, psicóloga Laura, a mí, yo se los comparto en el grupo, toda tu información y se pueden poner en contacto contigo, ¿cierto? Para que podamos como pasar a nuestro break de comida y regresar, porque todavía nos quedan 2 ponencias más. Me gustaría cerrar con cosas y que tiene que ver con lo que se estaba platicando ahorita, que tú lo dijiste, psicóloga Laura, que la parte sensorial son experiencias neurológicas verdaderas, son necesidades verdaderas. Y que estamos en una cultura tan acostumbrados, lo dijiste también, a cómo nos vemos, a esta comodidad social, a que si se ve bien, a que si se ve mal. Y creo que con eso, aunque no seamos quien seamos un profesional, seamos mamá, seamos una familia, creo que si nos llevamos eso, podemos ir deconstruyendo mucho, ¿cierto? Como a ver, si yo me empiezo a preguntar cuál es la verdadera necesidad del niño, adolescente o de la persona, que esté centrado en su seguridad y bienestar y no en cómo se ve, creo que podemos empezar a cambiar muchísimo. Y eso, de verdad te lo agradezco, esto que nos dejas y nos compartes. Gracias a ti, Norma, por la invitación y un gusto estar en este foro y con todos ustedes el día de hoy. Gracias. Y vámonos a comer y regresamos a las 3 de la tarde, ¿vale? Gracias a todos y aquí seguimos.